Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, especialmente a los fans de las telenovelas turcas. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado circulando en la prensa del corazón y en las redes sociales por un tiempo. ¿Por qué Can Yaman hace tan feliz a Demet Özdemir? El título promete una respuesta que los sorprenderá y créanme, intentaremos darles esa sorpresa. Prepárense para un viaje por la dinámica de esta popular pareja, analizando qué es lo que parece unir tanto a estos dos talentosos actores. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Vamos a empezar por el principio. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de rodaje de Erkenci Kuş, una serie que los catapultó a la fama internacional. Desde el primer momento en que sus caminos se cruzaron en ese proyecto, la química entre ellos fue palpable, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella. La serie se convirtió en un fenómeno y su relación, o la percepción de ella, se convirtió en parte de la narrativa que cautivó a millones de fans. Los rumores de romance surgieron casi de inmediato, alimentados por su cercanía, las publicaciones en redes sociales y la intensidad de sus personajes. Y si bien al principio intentaron mantener un perfil bajo, la presión mediática y el cariño del público terminaron por confirmar lo que muchos sospechaban, que entre ellos había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Entonces, ¿es lo que hace a Can Yaman una figura tan positiva en la vida de Demet Özdemir? Vamos a explorar varios ángulos. Primero hablemos de la conexión profesional. Trabajar juntos en un proyecto tan exitoso como Erkenci Kuş crea un vínculo especial. Compartieron el estrés, la alegría del éxito, las largas horas de rodaje y la presión de mantener a flote una serie tan popular. En este contexto, Can Yaman pudo haber sido para Demet un compañero de equipo sólido, alguien que entendía perfectamente las demandas de su profesión y que la apoyaba en cada paso. Es fácil imaginar que en medio de ese torbellino, se apoyaran mutuamente, se ofrecieran consuelo en los días difíciles y celebraran juntos los triunfos. Esta camaradería profesional puede ser la base de una relación muy fuerte. Pero por supuesto, la cosa va mucho más allá de lo profesional. Cuando hablamos de lo que hace feliz a alguien, solemos pensar en cualidades personales, en cómo esa persona te hace sentir. Y aquí es donde Can Yaman parece brillar para Demet. Varios reportes y testimonios de personas cercanas a la pareja, aunque siempre hay que tomar estas cosas con pinzas, sugieren que Can Yaman es una persona muy carismática, divertida y con una gran energía. Estas son cualidades que sin duda, pueden atraer a cualquier persona y hacerla sentir bien. Imaginen a Demet, una mujer talentosa pero también, como todos, con sus momentos de duda o estrés. La presencia de alguien con una personalidad tan vibrante y positiva como la de Can podría ser un soplo de aire fresco, una fuente de alegría y optimismo. Además, se habla mucho de la admiración mutua que se tienen. Parece que Can Yaman admira profundamente el talento y la dedicación de Demet como actriz. Y a su vez, Demet parece apreciar el trabajo duro y la pasión que Can Yaman pone en su carrera. La admiración es un ingrediente fundamental en cualquier relación sana. Cuando te sientes valorado y respetado por la persona que tienes al lado, eso crea una base muy sólida para la felicidad. Es probable que Can Yaman vea en Demet no solo a una colega talentosa, sino también a una compañera de vida, alguien con quien puede compartir sus sueños y aspiraciones. Otro punto que suele mencionarse es la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras. Si bien ambos son actores exitosos por derecho propio, siempre es bueno tener a alguien que entienda las particularidades de la industria, que pueda darte un consejo o simplemente escucharte cuando necesitas desahogarte sobre un proyecto. Después de Erkenci Kuş, sus carreras siguieron caminos paralelos, pero siempre ha habido un interés mutuo en el éxito del otro. Esta especie de rivalidad amistosa, o mejor dicho, este apoyo incondicional, puede ser un motor importante para ambos. Ver al ser amado triunfar y saber que tú contribuyes a su felicidad es una de las mayores satisfacciones que puede ofrecer una relación. Ahora, ¿qué hay de la sorpresa que promete el título? Quizás la sorpresa no sea un único factor, sino la suma de muchos pequeños detalles. A veces lo que nos hace felices no es una gran revelación, sino la constancia, la seguridad y el cariño en las pequeñas cosas. Podría ser que Can Yaman tenga una forma particular.
Cular de hacerla reír, de sorprenderla con detalles, de recordarle lo especial que es. O tal vez sea la forma en que la defiende ante las críticas, o la manera en que se muestran juntos en público, transmitiendo una sensación de unidad y protección. Pensemos también en la compatibilidad. Más allá de la atracción física y la química profesional, la compatibilidad en otros aspectos de la vida es crucial. ¿Comparten valores similares? ¿Tienen una visión parecida del futuro? ¿Disfrutan de las mismas cosas? Si bien no tenemos acceso a los detalles íntimos de su relación, por lo que proyectan públicamente, parece haber una armonía que va más allá de la pantalla. La forma en que se comunican, la complicidad en sus miradas, la risa compartida, todo apunta a una conexión genuina. Y no podemos olvidar el factor estrellato. Ambos son figuras públicas muy seguidas, y lidiar con esa atención constante puede ser abrumador. Tener a alguien que entienda esa presión, que esté en la misma industria y que comparta esa experiencia, puede ser un gran consuelo. Can Yaman, al ser una figura tan magnética y con una legión de fans, seguramente comprende la intensidad de la vida bajo los reflectores. Demet, al haber experimentado también un gran salto a la fama, puede encontrar en Can un confidente y un apoyo en este aspecto tan particular de sus vidas. Quizás la sorpresa radica en la sencillez de la respuesta. A veces nos complicamos demasiado buscando respuestas extraordinarias. Tal vez Can Yaman hace feliz a Demet Özdemir porque simplemente es una persona buena, con un gran corazón, que la hace sentir amada, segura y feliz. Es esa combinación de respeto, admiración, diversión, apoyo y cariño genuino lo que en última instancia construye una relación sólida y placentera. No siempre hay una fórmula mágica, a veces es la alquimia de las personalidades y el amor lo que funciona. Además, en el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser efímeras y estar bajo constante escrutinio, la estabilidad y la autenticidad son muy valiosas. Si Can Yaman le ofrece a Demet esa estabilidad, esa sensación de que puede ser ella misma sin juicios, y si su relación se basa en una autenticidad palpable, entonces eso explicaría gran parte de su felicidad. No se trata solo de momentos de euforia, sino de esa tranquilidad y esa confianza que nacen de saber que tienes a alguien que te valora por quien eres. Podríamos especular sin fin, y esa es parte de la diversión, ¿verdad? Pero si tuviera que resumir los puntos clave que parecen hacer feliz a Demet Özdemir con Can Yaman, diría que son: una conexión profesional sólida forjada en el éxito compartido, la personalidad carismática y positiva de Can, la admiración mutua por sus talentos y dedicación, el apoyo incondicional en sus carreras, la compatibilidad en aspectos importantes de la vida y, quizás lo más importante, esa sensación de autenticidad y seguridad que transmite su relación. Para concluir, hemos explorado varias facetas de la posible razón por la que Can Yaman parece hacer tan feliz a Demet Özdemir. Hemos hablado de su conexión en el set de Erkencikus, de la personalidad vibrante de Can, de la admiración que se profesan, del apoyo mutuo en sus carreras y de la importancia de la compatibilidad y la autenticidad en una relación. Al final del día, aunque nosotros, como espectadores, solo podemos intuir y observar, todo apunta a que su relación se basa en una mezcla poderosa de admiración, cariño, apoyo y una chispa que ha cautivado a muchos. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan intrigante como a mí intentarlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más que deberíamos considerar? ¿Cuáles son sus teorías sobre la felicidad de Demet junto a Can? Por favor, déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios. Sus aportaciones siempre enriquecen nuestras conversaciones. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, les pido de todo corazón que le den un gran me gusta, que lo compartan con sus amigos y si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.